No me acuerdo. Buenas tardes a todos. Hola. Paz inverencial Paz a inmenencial todos, a todos. Paz inmenencial. Paz inmenencial. que la luz pues nos acompañe Ujú, ahora y siempre. Eh, Hoy el tema que hemos decidido reflexionar es el tema de la, de los misterios de la cruz. Primero decir que la cruz el día de mañana se celebra casi que pues en Centroamérica, por lo que dice usted, Iris, en México también se celebra. Es parte de una tradición ancestral, ¿verdad? Que ya existía antes del colonizaje, pero que eh, cuando los españoles pues colonizaron esta parte de América, obviamente estas, esta cultura y estas tradiciones se mezclaron con el cristianismo, pero que está claro que esta enseñanza que tiene que ver con estos símbolos no pertenecen exclusivamente al cristianismo. La cruz es un símbolo que está presente en todas las culturas y en todas las épocas, porque es un símbolo que representa eh, una condición de la naturaleza de todos los seres vivos. Entonces no es algo que pueda decirse que alguien se lo inventó hace poco, solo porque hace 2000 años un ser fue crucificado, ¿verdad? En Jerusalén, de personaje es lo que se conoce como el Cristo Jesús de Nazaret. Pero eso es lo que pues la tradición católica cristiana pues nos ha enseñado y que está acompañado en los textos sagrados de la Biblia como una historia, pero no es un símbolo que pertenezca exclusivamente al cristianismo. Vamos a empezar, dijéramos, desde los tiempos antiguos, allá en esa zona del Medio Oriente, cuando existían las culturas antiguas, desde Babilonia, Persia y Egipto, de los faraones. La cruz siempre fue un símbolo, solo que no era un símbolo, dijéramos, de la manera como eh, se representa en el crucifijo donde fue crucificado Jesús. Esa, la cruz, dijéramos, egipcia, se le conoce como la cruz ansada. Cruz ansada, es decir, que es un círculo, un círculo, y sobre ese símbolo del círculo de la parte inferior aparece una línea vertical, pero también sobre una horizontal. Entonces, eso se conoce como la cruz alzada. Y el significado es el mismo eh, que pueda reflejarse al analizar la cruz cristiana. Como ven, la cruz cristiana eh,
los romanos la utilizaban para castigar eh, a, a los criminales de esa época. Pero eh, cuando fue crucificado el Cristo, el significado de la cruz en esa época pues cambió totalmente, porque el Cristo reivindica ese símbolo de la cruz porque tiene un significado más allá de su forma, pero hay por ejemplo, la, entre los nazis se usaba una cruz, la cruz de hierro se la llamaba, pero ellos en su tradición aria reflejan una tradición que tiene que ver con los celtas, que tiene que ver con esas culturas bárbaras que poblaban mucho antes las regiones europeas. Y entonces, pero el significado es el mismo. La suástica, la suástica es una cruz también que usaban los nazis, ¿verdad? Es la más conocida, ¿verdad? Que representa, esa es muy interesante, la suástica, porque la suástica se le conoce como el símbolo, dijéramos, hierático de la época de los nazis en Alemania. Pero, pero no es tanto así. Ellos utilizaron ese símbolo, pero ese símbolo es antiquísimo. La suástica se conocía en las culturas, dijéramos, asiáticas, antiguas. Entonces, porque representa el movimiento perpetuo. Entonces, la cruz, cuando gira, en verdad, porque la suástica tiene unos brazos que no sugieren un movimiento de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, esto es interesante analizar la ley del movimiento perpetuo. Miren qué interesante. Aquí en América precolombina eh, también hay un Cristo, dijéramos, o una versión eh, simbólica del Cristo, y esa se conoce como Quetzalcóatl cargando sobre sus hombros una cruz. Eso es interesante, existe eso. No sé si la han visto, la conocen, ¿verdad? Pero ese símbolo eh, en América precolombina de representar a Quetzalcóatl cargando una cruz, ¿verdad? Entonces, y así en varias representaciones, en las simbólicas, en los paredes y los murales y en las piedras, petroglifos y todo eso, vamos a encontrar siempre el símbolo de la cruz. Entonces, dentro de la tradición del 3 de mayo, se conoce aquí en El Salvador, no sé, en México, pero se celebra poniendo una cruz de un árbol que se conoce como el árbol de Giote acá. El árbol de Giote tiene una característica que bota su cáscara, eh, se renueva su piel, ¿verdad? Es interesante ese árbol.
bota su piel y la vuelve a renovar y así sucesivamente. De tal manera que este árbol era sagrado para los aztecas, mayas, toltecas, chichimecas, eh, aquí en el área centroamericana también, eh, porque los mayas pues existieron en parte de México, la parte baja de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Entonces, hay un simbolismo de un dios que se le conoce como el dios desollado. Es decir, que era una representación de alguien, de un ser espiritual que eh, le, le desollan pues su piel y, y representa esa condición de la naturaleza que cada primavera renueva. La naturaleza se reviste nuevamente de vida. Eso es una representación interesante. Entonces, este simbolismo de Huitzilopochtli, este, el señor desollado, así se le conoce, hay esculturas muy interesantes, donde se representa este ser que le han quitado la piel, ¿verdad? Y este árbol del giote viene a representar esa característica. Por eso es que era bien visto y era como sagrado para las culturas precolombinas, porque representaban esa capacidad de la naturaleza de renovarse. Y se renueva cada ciclo de la vida. En este caso, pues la primavera viene a ser ese momento en que la naturaleza, después de un periodo seco, dijéramos, en que todo es seco y el verde ha desaparecido, pero al comenzar esta época de la primavera y se inicia un nuevo retorno del verde. Y es como que si la naturaleza se revistiera de una nueva piel. Eso es interesante. Pues bien, ya hemos dado una idea bastante externa del significado del símbolo de la cruz. Entonces, hay un, hay un elemento que nos compete a nosotros, los esoteristas, porque en el misterio de la cruz está la clave de la vida. Todo lo que es, todo lo que tiene vida es porque hay cruz. La cruz es un símbolo sexual, realmente. Si, si ustedes ven el símbolo masculino es prácticamente eh, un círculo con un palito vertical cruzado con uno horizontal y está el símbolo de el aspecto femenino. Entonces, ambos son parecidos. Entonces, en todo lo que, para que haya vida, es porque ha habido cruce. Esta cruce está en todo lo que es vida, hasta todo, hasta el más humilde de los insectos, diríamos,
nace porque ha habido un cruce sexual entre estas dos fuerzas, más la fuerza positiva y la negativa. Entonces, esto es interesante porque volviendo ya a la idea del género humano, para reproducirse se necesita la cooperación sexual. Entonces, pero en toda creación, en todo ser vivo que viene, tuvo que haber pasado por la cruz, es decir, un cruce, es una cooperación entre una fuerza masculina y una fuerza femenina. De ahí surge la vida. De ahí que la cruz viene a ser un símbolo de vida, pero también de muerte. Eh, la cruz implica sacrificio, implica un contenido de dolor, digamos así, porque todo lo que es vida es inherente al dolor. No se puede decir que alguien viene solo a ser dichoso y feliz en la vida. Nacemos llorando y vamos a morir llorando. Todas estas cosas que nosotros podamos experimentar en una existencia, eh, pasan por una concepción equivocada. Por ejemplo, bueno, alguien puede decir, pues, a mí me gusta la buena vianda, comer bien, comer bastante. Ese hábito se conoce como gula. Será, alguien dice, qué placentero es comer bastante hasta saciar, pero eso implica algo que nosotros interpretamos como placer, el placer de comer hasta quedar harto. Pero esa misma acción también conlleva su lado opuesto, el aspecto, el aspecto dolor, de placer, dolor. Para procesar los alimentos, dijéramos, hay un proceso de mutación, de transformación de estos alimentos en el organismo humano, pero todo ese proceso tiene que ver con unos procesos químicos que la naturaleza pues ha diseñado de manera maravillosa, pero que al final, cuando nos damos cuenta, estos hábitos de alimentación pueden conducirnos a enfermedades, a exceso de peso. Tal vez no aparecen las enfermedades o las crisis de salud inmediatamente, pero tarde o temprano viene la respuesta. Por ejemplo, el hábito de beber bebidas alcohólicas. Bueno, todos interpretamos quizás que eso es placentero, pero no somos conscientes de su aspecto negativo. El alcohol es una sustancia que está hecho de unos cristales que quedan inmersos en las células.
Estos cristales son muy, muy finos, delicados, y eso es, dijéramos, efecto de la bebida, de cualquier bebida que tenga alcohol, no importa que sea el whisky más fino o el coñac, igual, siempre alcohol, siempre tiene esos cristales que quedan metidos en la célula, y de ahí surge que la célula se acostumbra y se forma lo que se conoce como un vicio. Podrán haber personas que son fuertes y dicen, bueno, yo me tomo una copa y hasta ahí llego, pero créanme, tarde o temprano se va a dar cuenta que es esclavo eh, de esa condición que podríamos llamar vicio o alcoholismo. Y eso si nos vamos todas las drogas que se consumen hoy en día, oye, eso es increíble. De tal manera que, en resumen, la vida es una mezcla de placer y dolor. Y, que lo, y el fondo y el inicio de todo esto tiene que ver con la cruz, ¿verdad? Entonces, cada quien nace con su cruz, por así decirlo. Y esto es totalmente inevitable. Entonces, la cruz tiene dos aspectos. Por ejemplo, si una cruz, como la conocemos, la cruz latina, donde el madero atravesado está en la parte superior, es el aspecto positivo de el símbolo, del símbolo. Pero también hay que ver que existe una cruz donde el, el madero o la línea horizontal está abajo. Entonces es una cruz invertida. Bien. Al, curiosamente, a Pedro, el discípulo de Jesús, fue crucificado también, pero en una cruz invertida. O sea, con la cabeza hacia en la parte inferior, lo contrario de la crucifixión de Jesús el Cristo, que es en la parte superior. Entonces, esa enseñanza nos está sugiriendo que cualquier, cualquier, cual, eh, toda idea o toda creación de iniciados, hablando en términos esotéricos, los iniciados han tenido que pasar por la cruz, cada quien con su cruz, y han tenido que morir en la cruz, porque no hay para ingresar, dijéramos, a los estados superiores de conciencia, a que todo aquel que tiene aspiraciones espirituales tiene que enfrentarse con la muerte. Algo tiene que morir y eso tiene que pasar por la cruz. La cruz, repito, es sexual. Y lo que quiere decir es que tú puedes usar la energía sexual en forma positiva o puedes ser víctima
de la forma negativa de la energía sexual. Entonces la cruz nos enseña eso, ¿verdad? Entonces el mensaje cristiano, el mensaje de Jesús el Cristo, porque Cristo, todo el mundo eh, que desconoce el sectarismo crístico cree que solo Jesús es un Cristo y no es así. El Cristo, una cosa es Jesús de Nazaret y otra cosa es el Cristo. El Cristo no es humano ni divino. El Cristo es un grado que todo iniciado adquiere cuando ha pasado por el proceso de la muerte. Tiene que pasar por el proceso de la muerte en su propia cruz para poder nacer espiritualmente, dijéramos así, en su ser. No se puede evolucionar espiritualmente cargando toda este lastre, toda esta naturaleza inferior que tenemos. Toda la humanidad hoy en día es víctima Ujú. Maestro, y desconoce. ujú, por ejemplo, Sí, digo, un ejemplo por si los que no pudieron estar, un ejemplo de eso, de las trampas, ¿no? O cómo se muere, ¿no? Un ejemplo, ok. el cómo, cómo, ¿no? Bueno, uno, ¿cómo decir? No es que uno vaya a, bueno, a Jesús lo crucificaron en una cruz real, física, pero el significado, en el hondo significado espiritual es el mismo. O cada quien tiene que sacrificar su naturaleza inferior, tiene que morir, tiene que pasar por la muerte. Y eso solo es posible haciendo uso positivo de la energía sexual, es decir, usando la cruz. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús el Cristo a sus discípulos? Todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y siga. ¿Eh? No hubiera dicho eso de Jesús. Entonces, todos tenemos una cruz que cargar y la tenemos que cargar hasta el Gólgota, donde seremos crucificados. ¿Cuál es en términos esotéricos, el Gólgota representa la cabeza de nosotros? Quiere decir que Jesús fue crucificado a los 33 años de edad. 33 son las vértebras que tenemos en la columna vertebral. 33 vértebras. Todo eso fue, todo ese drama de Jesús es un drama que no salió de la nada, dijeron. No, si ese es un diseño. Él tenía que ejecutar una enseñanza, pero no se le ha conocido eso. Nadie, es poca la humanidad que ha podido entender el significado de eso. Entonces, eh, dijéramos que en la iniciación, todo aquel que quiere convertirse en un iniciado de la logia blanca tiene que decidirse a tomar su cruz, es decir,
a usar la energía sexual en forma positiva. Cuando hace eso, inicia su proceso desde la primera vértebra, que es el kundalini, es el triveni que está, que dijéramos que es la colita, que nosotros conocemos como la colita, de la última vértebra de la columna vertebral. Allí comienza. Entonces, hay esta energía cuando se vuelve casta la persona, empieza a subir por la columna vertebral. Hay una energía que se conoce como Maestro. kundalini. ¿Mm? Mm, Diga, ¿Cuándo es cuando, aparte de no tener, ¿no? ¿Cuándo es cuando te pones casta? Más o menos. ¿cuándo? No le escuché. ¿Cuándo ¿Cuándo? es cuando eres casta, ¿no? ¿Cuánto tiempo o así? Ok, O sí, es, sí, bueno, yo creo que también es por según la mente, ¿no? En lo que piensas, en lo que haces, ¿no? También. Pero ¿cuánto sí, tiempo también. así? Sí, pero ¿O es de repente que vamos, pasa eso? Después de que ya fuiste un poco más así, casto, ¿no? no, Bueno, bueno, totalmente, ¿no? hay, usted sabe el significado del celibato, ¿verdad? No, Entonces, se supone que los monjes son célibes, es decir, no tienen relación sexual. ¿M? Entonces, entre comillas, se vuelven castos. Pero eso no es cierto. No hay ningún monje que cumpla eso, ¿verdad? No lo hay. o sea que también Entonces, viene siendo la mente, el pensamiento y esas cosas, no, ¿no? espérame. Ok. Claro, la mente en nosotros viene a ser como eh, el diablo dentro de nosotros. Es quien nos tienta. Entonces, todos llevamos también un Lucifer adentro que nos tienta. Entonces, pero hablando en oro macizo, Iris, castidad es lo contrario de fornicar. Fornicar es expulsar el semen fuera del cuerpo o que la mujer llegue al orgasmo. De tal manera que eh, eso en esencia es cuando